Regresamos con más de su programa Cuando el alma llora, hermano. Y vamos a correr la publicidad que identifica nuestra emisora radial, ok, nuestra radio emisora internacional La Niña de tus Ojos. Amén. Y cumplir con las exigencias y los estatutos del Ministerio Evangelista Internacional La Niña de tus Ojos. Y lo hacemos de esta manera. 4:53. Usted está en sintonía con la radio nuestra internacional La Niña de tus Ojos, transmitiendo desde Independence City, Missouri, Estados Unidos de Norteamérica. Esta radioemisora llega a ustedes por cortesía del Ministerio Evangelista Internacional La Niña de tus Ojos. Muy bien, Dios los bendiga, los tenga siempre bajo la sombra de sus alas. Les habla el pastor Pedro Pablo, presidente fundador del Ministerio Evangelista Internacional La Niña de tus Ojos, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos estudiando el libro del Génesis en su capítulo 1, enfocando este estudio bíblico que estamos compartiendo con ustedes el día de hoy. El primer capítulo, amén, de lo que concierne a este estudio bíblico y se denomina de la siguiente manera, Pentateuco 1. Estamos estudiando el Pentateuco escrito por Moisés o Moshe. Y el capítulo 1 trata y se relaciona de las bases que establece Dios para cimentar la creación del mundo. Continuamos. Hacemos continuidad de este momento, de este estudio bíblico. Aleluya. Estábamos describiendo de que antes que Dios tuviera la voluntad de empezar a crear este mundo, decíamos en la primera parte del programa, de este mundo en que vivimos, ya el Espíritu de Dios andaba merodeando, andaba haciendo presencia sobre las aguas a las cuales Dios había llamado aguas y había denominado aguas a lo que son los mares. Y fue entonces que Dios crea la luz. La segunda cosa, decíamos que era la cosa más importante que Él había creado hasta ese tiempo, hasta ese momento. Sucede que Él separa la luz de las tinieblas. Amén. En el Génesis capítulo 1, versos del 3 al 4 nos describe de esta manera. Este fue el proceso que aconteció previo a la creación. A la creación del día primero. Acontecimiento el cual tuvo sus frutos. Amén. Esto tuvo sus frutos. Dios necesitaba asentar y establecer
primeramente unas bases sólidas, pero no cualquier base. Amén. No cualquier base. Tenía que establecer los cimientos donde posteriormente edificaría toda su creación, la creación del mundo. Tenía que establecer límites entre cada cosa, entre una cosa y la otra. Entonces allí es que fue entonces que Dios crea y establece el primer día. El día primero de la creación. El momento inicial de su obra maestra. Entonces es que separa Dios la luz de las tinieblas. Separa Dios la claridad de la oscuridad, diferenciando así el primer día de su creación. Entonces, Dios es quien hace un primer bautizo. Antes que todo el mundo pensara en bautizar, ya Dios había hecho un bautizo en este tiempo. ¿Cuál es el bautizo que hace Dios? Él da el nombre a lo que él llamaba luz. Él le da el nombre, le da ese nombre, la luz y tinieblas. Él llamó a la luz día y a las tinieblas las llamó noche. Y cae la tarde y viene la mañana y transcurre un día en la creación de Dios. Eso en el Génesis capítulo 1, verso del 4 al 5. Ahora surge una pregunta. ¿Cuál es esta pregunta? ¿En realidad fueron creados los cielos y la tierra en el día primero de la creación? Dice la palabra de Dios en el Génesis capítulo 1 del 1 al 5, de que Dios crea los cielos y la tierra en una primera instancia y en una segunda instancia crea la luz, determinando de que la luz sería el día y las tinieblas serían la noche. Dios da un decreto en este momento. Es donde yo veo el primer decreto que se describe en la Biblia. Este decreto sale de la boca de Dios Todopoderoso. Este decreto da forma a la organización de las aguas, en este caso, mares y ríos. Cuando nos dice que debe de existir una expansión entre las aguas, una expansión en medio de las aguas, que esto originaría una separación entre todas las aguas de esa tierra que Dios ya había creado. Ahora bien, en el libro del Génesis se describen dos tipos de aguas: las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y también Dios dio un nombre, una identificación a esto que había ya creado. Y estaba dándole una perfecta forma. Dios le había dado el nombre de cielos a la expansión. Entonces transcurre el día segundo. Así lo describe el Génesis capítulo 1, verso del 6 al 8. Dios tuvo también en sus manos la posibilidad de poder crear de la misma forma como había ya creado los cielos y la tierra. Él mismo decidió crear los mares y la misma tierra. Pero ¿qué sucede? Dios tenía que reunir las aguas que yacían debajo de la expansión en un solo lugar. Tenían todas las aguas de debajo de la expansión coincidir en un solo lugar y hacer a la vez una separación entre las aguas de debajo de esa expansión. Tenía que hacer una separación entre las aguas de debajo de la expansión con las aguas que estaban encima de la expansión. Es entonces que entre esa separación de las aguas que Dios había creado, fue entonces que surgió lo que Dios llamó lo seco.
Entonces, a todo esto, Dios también le da un nombre. A lo seco, Dios le da el nombre de tierra. Y a la reunión, a la unificación de las aguas, es que entonces le da el nombre de mares. Y todo esto fue agradable a la vista de Dios, claro está. Según lo descrito en la Escritura, en el Génesis capítulo 1, verso del 9 al 10. Ahora bien, ya Dios había creado los cielos y la tierra. Crea la luz y define la diferencia entre luz y tinieblas. Y crea los mares y la tierra. Nótese de que hay 3 nombramientos en este primer período de la creación que hace mención de la tierra. Génesis capítulo 1, verso 1, se hace el primer nombramiento de la tierra. Génesis capítulo 1, verso 10, se hace el segundo nombramiento de la tierra. Ahora bien, tendríamos que comprender el significado del primer nombramiento de la tierra y el segundo nombramiento de la tierra. Aquí hacemos un paréntesis descriptivo para poder comprender cuál es la diferencia entre los 2 nombramientos de la tierra en este primer capítulo del Génesis. En el Génesis capítulo 1, verso 1 nos dice la palabra de Dios que Dios crea los cielos y la tierra. Es lo primero que Dios crea dentro de la manifestación de su voluntad. Debemos de entender que el primer nombramiento de la tierra es en ese momento en que Dios crea la tierra y que es descrita en este primer versículo. Hace referencia en la palabra que lo primero que crea Dios es sencillamente su trono. Lo primero que establece Dios en la tierra es la creación de su propio trono, porque podemos darnos cuenta de esto, porque remontándonos a la palabra nos enseña de que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. De manera que en una primera mención de la tierra, en ese momento en que es creada, Dios hace referencia a esta creación, a la creación del estrado de sus pies. Y antes que eso, Dios crea, dice la palabra, los cielos y después la tierra. De manera que Dios decide primeramente crear el trono donde Él estaría establecido y luego lo que sería el estrado de sus pies, donde Dios posa sus pies. Aleluya. Alguien alabe la gloria de Dios. Ahora, retomando la secuencia de este estudio minucioso del Antiguo Testamento y en particular del primer libro del Pentateuco, escrito por el profeta Moisés o Moshe, Dios crea la hierba verde para cubrir y refrescar la árida y seca tierra que había sido creada por él. Y todo árbol que da semilla y frutos. Y es entonces que Dios crea las plantas silvestres, los árboles, las hierbas, según su especie. Allí llega el día tercero de la creación, Génesis capítulo 1, verso 11 al 13. Todavía había oscuridad en el mundo, que hasta ahora había sido creado por Dios. Entonces Dios crea 2 formas de iluminación, 2 lumbreras. Amén. Son creados entonces el sol y la luna. Todo con un perfecto propósito. Dios tenía un propósito bien definido para cada cosa, que en este tiempo de la creación estaba siendo creada.
Entonces es como dice Génesis 1, verso del 14 al 18. Es donde Dios crea la lumbrera mayor y la lumbrera menor, con el propósito de que ambas lumbreras marcaran la diferencia entre el día y la noche, y a la vez que fueran cada una señal para diferenciar las estaciones, los días y los años, que fueran los que marcarían el tiempo en el mundo, el tiempo que ya había comenzado, el tiempo irreversible de un Génesis, un principio de todos los tiempos. Amén. Fíjese esto, fíjese lo siguiente. Las dos lumbreras alumbrarían todo, tanto en el día como en la noche. Dios es entonces que coloca las lumbreras en la expansión de los cielos. La lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Estas lumbreras fueron creadas por Dios para que alumbraran sobre la tierra y lo principal. El principal propósito por el cual fueron creadas las lumbreras en el firmamento fue para separar el día de la noche y la luz de las tinieblas, pero de una forma establecida, estática, continua. Esto sucedió en el día cuarto de la creación. Génesis capítulo 1, verso del 14 al 19, lo pueden encontrar allí. Amén. Después de haber creado Dios todo esto, hasta este momento, decidió Él crear a los seres vivientes. Fíjense esto. El Pentateuco no es solamente, el Génesis no es solamente leerlo literalmente, es también estudiarlo, analizar el porqué de cada cosa. Dios decide crear a los seres vivientes, a todo ser viviente. Los seres vivientes que están sobre la tierra, bajo los cielos, y también los seres vivientes debajo de las aguas, en los mares. Dios entonces dio otra orden, otra declaración. Ordenó que las aguas produjeran seres vivientes. Y las aves que vuelan sobre la tierra. En la abierta expansión de los cielos entonces hicieron aparición en esta creación los grandes monstruos marinos, repito, los seres vivientes que se mueven sobre la tierra y bajo los cielos, y todas las aves que hoy en día conocemos. Y todo esto fue y continuó siendo agradable a Dios Todopoderoso. Entonces, derramó su bendición sobre cada ser viviente que existía en este mundo que hoy conocemos. Y entonces aconteció el día quinto de la creación de Dios Todopoderoso. Génesis capítulo 1, versos del 20 al 23. Ahora bien, Dios tenía que crear a los seres vivientes que habitaban o que habitan la tierra, puesto que tenía que poblar la tierra que Él mismo había creado. Amén. Esa tierra que Él había hecho, que Él había creado. Es entonces que crea a los seres vivientes según su género y especie. Crea las bestias que habitan la tierra y las serpientes según su especie. Entonces Dios crea a los seres vivientes, en definitiva, crea ganado sobre la faz de la tierra según su género. Todo animal que se arrastra sobre la tierra fueron también creados por Dios en ese tiempo. Y a Dios todo esto le pareció muy bueno a sus ojos, delante de sus ojos, porque era de gran bendición para beneficio de su creación. Esto está en Génesis capítulo 1, versos 24 y 25. Ahora
Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de este estudio bíblico, Pentateuco 1, el primer libro del Pentateuco, donde estamos tratando los pilares, las bases que establece Dios para cimentar la creación de este maravilloso mundo que hoy tenemos. Amén. Dios los bendiga, los tenga siempre bajo la sombra de sus alas. Continúen en la sintonía de la radio emisora internacional La Niña de tus Ojos. Muchas bendiciones.